sumamente interesante. Volvemos. A todo esto, sí, nosotros estamos hablando de Dios. ¿Desde dónde? Desde la religiosidad, desde la espiritualidad, desde la fe, desde la religión. ¿Desde dónde estamos hablando de Dios? Y yo creo que podríamos incluir la ciencia también en algún punto. Quizás hoy no sea el día, porque el debate no es un debate, es un diálogo. Se queda un poquito desde un punto muy particular y personal, pero si en algo tenemos 4 perspectivas, más las de ustedes, 7, y decimos, bueno, tiene que haber algo en lo que no estemos de acuerdo, sin duda alguna. O sea, hay algún punto donde vamos bordeando, y si bien es cierto que el respeto debe primar entre todos nosotros, no es menos cierto que el derecho a decir, bueno, pero quizás ahí sería importante reflexionar. Por ejemplo, escuchaba a Julio, tremendo. Que ¿verdad? está ahí, Julio está Bueno, con pues nosotros vamos a todavía. darle, ¿Estás ahí, Julio? Aquí lo estoy escuchando. Pues vamos a darle el paso a Julio y después yo hago mi observación. Te escuchamos, Julio. Bueno, guíenme para saber dónde quedamos en la conversación y hasta dónde voy ahora. Ok, donde nos quedamos en que tú tienes, es un Dios que quizás no debiste haber buscado en un momento, sino que debió haber estado contigo, que Dios era el camino. Bueno, entiendo que hoy no es el tema para profundizar de la manera que nos quedemos 10 horas hablando, pero no podemos evitar decir que también Dios es una idea, digamos, el mencionar a Dios es una forma de encontrar una idea que representa esa grandeza. Te paro ahí mismito, porque ¿sabes qué ocurrió mientras estábamos en publicidad? Hablábamos de ese mismo concepto. Ese mismo concepto tenían todos. No, excepto Víctor. Menos yo. Excepto Víctor. Yo creo que Dios es una idea. No, Dios es una persona. Claro, según tú, Manuel. Mira, todos tenemos una percepción de Dios. Es decir, yo puedo visualizar a Dios de una forma. Unos lo verán con barba, otros lo verán jóvenes. Uno lo verá a Dios todopoderoso y omnipresente. Otros lo verán como ese abuelito que lo quería y lo cuidaba. Esa es la percepción de cada quien. Hay dos categorías claras. Aquellos que están sobre la idea filosófica materialista, creen que el ser humano es solo materia y no trasciende, y aquellos que entendemos que el ser humano es un ser trascendente. Tiene un propósito, tiene un creador, tiene una meta y un fin, busca el bien. Esa persona cree en Dios, ha nacido del amor de Dios, busca el amor de Dios y reencontrarse al final de su proyecto de vida con Dios. En ese compartir, en ese caminar, algunos lo verán como un Dios castigador, otros queremos verlo como un Dios hermano, amoroso, paterno, que nos cuida y nos protege, aún en los momentos más difíciles. ¿Es un ser supremo, efectivamente, Dios? ¿O Dios puede ser tu prójimo, Víctor? Yo creo que primero es un ser supremo y que ha mostrado esa empatía con la humanidad, y quiero retomar la idea de por qué afirmo que es una persona. Desde el irrespeto al que considera que es una idea, claro está, pero afirmo que es una persona basado en que el libro que nosotros hemos elegido como revelación, porque una de las características que tienen las religiones es pues un libro que es el que dicta, y ahí yo escuchaba a Julio decir acerca de la sinfonía, la partitura. Yo creo que más bien la religión, desde mi caso, sería la partitura, ¿verdad?, que dicta las notas, y la espiritualidad, bueno, cómo tú vas tocando y solfeando esa partitura. Entonces, cuando tú hablas de la persona, fíjate que Juan capítulo 1, versículo 1, el Evangelio de Juan, como dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Voy al boletín, vengo un momentito. Okay. Seguimos. ¿Estás ahí todavía, Julio? Aquí ahora sí, escuchándolos y enterándome de todo lo que pasa en el país. Un país que te quiere y que quieres mucho, muchísimo. Y que nos queremos mutuamente. Ese es así. Sí, ahí hablamos de los otros amores que son los humanos, ¿no? Este amor en que nos hacemos bien, que nos gusta acercarnos, así que sí, ahí estamos, el amor de Dios puesto al servicio del hombre. Ok. Te interrumpimos antes de ir al boletín, Sí, Víctor. para concluir la idea, básicamente la persona de Dios la vemos expresa en el libro, que para nosotros es revelación, indistinto a las ideas o exégesis que se puedan tener del texto. Tú te vas a dar cuenta de un humano que muere por la humanidad. Es la Pero ese Jesús,
que es Dios. Jesús es Dios. Sin duda. O Anda sea, la Romanos pobre. capítulo 9, versículo 5. Jesús es Dios. Sí. Y, Bueno, y era lo que decía, pero eso es para el que es cristiano. Y yo, ¿por qué pongo esta línea? Porque yo puedo respetar perfectamente y puedo entender y puedo dialogar perfectamente con aquella persona, con Julio, por ejemplo, que tiene una idea de Dios, yo la respeto y quizás hay puntos de contacto en nuestras formas de espiritualidad, eso no está descartado. Pero para nosotros, la cosmovisión cristiana asume a Jesús, asume al Espíritu Santo y asume a la persona del Padre como Dios. Eso es lo que decía Manuel. Sobre esa unión hipostática, que, bueno, hablaríamos de eso en que otro los tres momento. son uno. Te escuchamos. O sea, yo me acabo de quedar sorprendida porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi querida Zoila, entiéndeme algo, y yo creo que muchos de los que nos escuchan se identificarán conmigo cuando a mí me preguntaron en creo que cuarto año y estaba tratando de primaria y estaba tratando de hacer la primera comunión y me preguntaron quién era la Santísima Trinidad y yo mencioné las tres formas de la Virgen, la Altagracia, las Mercedes, y lógicamente me quemé. Me tomó luego de varios años entender algo muy difícil, un dogma de fe, que es que una misma persona puede tener tres formas de manifestarse. Dios es Padre Creador. Ajá. Crea el mundo y el universo. 2. Dios es Jesucristo, es Dios hecho persona para identificarse y saber nuestras debilidades, nuestras fallas, y darse y entregarse por la humanidad. Y finalmente, él dice que cuando resucita, una creencia total y absolutamente cristiana, no la comparten ni los musulmanes ni los demás. Entonces decimos que Él se va, pero envío al Espíritu Santo. Es otra manifestación. Ya yo no estoy en cuerpo y materia. Tú ves, yo hasta este momento siempre pensé que Jesucristo era uno y Dios era otro. No. Y lo interesante es saber cuándo invoco a cada quien. Es decir... Pues sí, es que uno y es el otro. Entonces, puedo, cuando estoy en un estado de necesidad, muchas veces lloro imploro a ese Padre Creador. Otras veces, cuando me manifiesto y me siento que necesito que alguien me oriente y me acompañe, pido a Jesús, hermano, que ha vivido, que padeció y sufrió en la cruz, que se manifieste. Y cuando invoco paz, amor, solidaridad, creación, entonces me invoco al Espíritu Santo. Pero eso es algo, señores, que a muchísimos de los católicos no lo entendemos. Muchísimos nosotros de los cristianos se nos hace difícil y que a veces a mí me tomó más de 3 talleres que José Antonio Esquivel hacía y teníamos que leer el catecismo. O sea, toma un tiempo para uno poder identificar y admitir eso, y se hace por fe. Otras religiones, por ejemplo, yo tengo un cuñado que es musulmán y yo tengo que aprender que para él Dios es Alá. Y él se manifiesta y su mensajero, su cosa es Mahoma. Y yo, el hecho de que él tenga esa creencia, yo no tengo ni que discutirla. Yo no tengo de que tratar de que demostrar la mía es superior a la de él, ni de la de él es la mía, sino simple y llanamente aceptarlo, Tú querías decirnos algo, Luis, y respetarlo como es. Tú querías decirnos algo, y a Luis y a Julio, ¿es lo mismo religión que espiritualidad? A ver, yo estuve en algún momento en una postura donde desde muy joven que yo estaba buscando ser más espiritual. Y te estoy hablando de quizás 14 años. Pero con el tiempo yo llegué a aprender que todos somos seres espirituales, ya incorporados en este mundo a través de este cuerpo físico. Entonces, yo no es que pretendo, no voy a meterme en yoga, ni voy a hacer vegetarianismo, ni practicar otra cosa para ser espiritual. Okay. Ya lo soy. Ya lo soy. Y ese espíritu, yo lo entiendo como aquel soplo de vida, aquella chispa que viene del creador, de esa energía creadora que está conmigo. Así que es como si hubiera aquí una embajadita, una sucursal de lo divino, de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque
y debo aprovechar para corregir, hay un punto, ¿no? No es que yo crea que Dios es una idea, sino que desde la psicología comprendo que cada quien tiene una idea de Dios. De Dios. ¿Ok? Yo entiendo que Dios es una energía, punto, creador, de la cual yo soy partícipe también. ¿A dónde? ¿A qué nivel? A nivel de que podré pedirle en algún momento algo, pero dentro de mí está Él. Dentro de mí vive Él. Es decir, que llega un momento en que no debo sentirme tan pequeño como que debo mirar hacia arriba y pedirle si realmente, si está Soy dentro merecedor. de mí, yo soy capaz de. ¿Ok? Te escucho, Julio. Mira, voy a retomar algo, sumar, pero también retomar algo que habían dicho. Es cierto, Jesús, Jesús, es decir, Dios se manifiesta a través de Jesús y se hace hombre, pero no solo a través de Jesús, y creo que también eso es el mensaje de Jesús, que a veces cuando lo podemos entender desde un lugar menos conservador, por decirlo de alguna manera, porque la palabra es la misma, pero las interpretaciones cambian, podemos entender que Él también dijo, y ustedes son mis hermanos, y cuando decía ustedes son mis hermanos, Él estaba diciendo lo que yo viví, lo que yo descubrí en mí, que es que Dios habita en mí, y Dios me hizo Cristo, eso mismo es lo que les quiero contar a ustedes. Entonces, por eso creo que en el final todos tenemos razón. Lo que pasa es que todos tenemos que, en lugar de quedarnos con nuestra propia versión, no cambiarla, pero ver de qué manera mi versión la hago permeable para que coincida con el otro, porque al final todos estamos teniendo razón, pero parecen pedacitos. Y Dios son todas estas razones juntas, si lo pudiéramos poner desde un lugar, desde la palabra que estamos expresando. Todas las formas que estamos usando de las palabras son pedacitos para explicar esa grandeza que representa a Dios, que de hecho, yo siempre lo digo, el día que podamos de verdad explicar quién es Dios, nos explotará la cabeza, porque no puede ser que algo tan inmenso y tan grande sea explicable con una forma cultural creada por el hombre, que es la palabra, ¿no? Ok. Tú tienes una pregunta, Ámbar. Sí, yo tengo una pregunta y me encanta porque, o sea, este tema me fascina mucho. Y me he dado cuenta, escuchándolo a todos, que yo me siento en la libertad de poder navegar entre todas, pero, y ahí me voy con Víctor, porque ahí es que está mi gran duda, y es directamente con la religión. Porque la religión es la que esa idea y ese concepto y ese 3 en 1 divide. Y dependiendo de cómo algunas religiones puedan interpretar a ese ser omnipotente, omnipresente y unitario, porque Dios Padre y Espíritu Santo son el mismo, ¿por qué lo transforman de una forma tan radical? Por ejemplo, hay algunas religiones que no me permiten a mí poder tener un intercambio de opiniones, de espiritualidad y de fe con otros, porque automáticamente mi religión se junta con otro, puedo mancharme, sí, es así. Pero eso ya es del hombre. Por Es eso, correcto. para mí la religión es de hombre. Eso ya es del Podríamos hombre. hacer- Entonces ya no estamos hablando ni de espiritualidad ni de fe. Pero la religión materializa. Estamos hablando de iglesia en ese No, momento. yo creo que es religión. No necesariamente iglesia, porque eso llevaría solamente a un punto en particular. Estamos hablando de religión, de religiones que han creado dogmas, normas internas y externas para someter o llevar a las personas que se permitan ser llevadas también. Para mí Te la escuchamos, religión es lo que nos Víctor. divide. Sí, y yo- Está desesperado, Víctor. Víctor está desesperado. Sí, respondiendo a esa pregunta, yo creo que cuando hablamos de religión no podemos divorciar al hombre de la religión, porque el hombre es el que adopta la religión y bueno, pues la va a transmitir. ¿Dónde vienen esos baches o esos excesos que la tú adopta mencionas? cuando está afuera, aunque hubo algún momento donde también la creó. Bueno, pero estando afuera, Exactamente. la adopta y ahí entraríamos en un debate. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo es tu religión y al final, pues ya tú la creaste. Pero bueno, para comer tranquilos y no complicarnos la existencia hoy, básicamente lo que don Luis decía acerca de esa dogmática que son las leyes, las normas que yo impongo y de repente yo digo, bueno, si Manuel es católico y es laico y es diácono y es
lo que fuera, y yo soy pastor, no nos podemos beber un café. Si Julio Bebione, una personalidad en el mundo, está aquí y estamos teniendo un diálogo, ya entonces los que se identifican... Tiene que ser proscrito ese encuentro. Y a mí, tiene que ser proscrito ese encuentro. fíjate que yo siempre he dicho aquí, cada vez que vengo, que ustedes gentilmente me dicen, entonces, ¿la iglesia qué dice? Yo siempre digo, no. ¿Qué dice Víctor? Porque cada quien tiene su propio abordaje. Pero tú tienes esa libertad, Víctor, perdón. Tú Escuchamos tienes a esa Julio libertad. para despedirlo antes de irnos a publicidad. Julio, te escuchamos. Él se va a comer tranquilo. Para que te vayas a comer tranquilo, Julio. Ya, estoy tranquilo y casi comiendo. Mira, Buen provecho. gracias. Te envidiamos. Pues, puedo resumir lo que hemos estado comentando. A ver, cuando uno resume peca de simplista, ¿no? Pero creo que la idea que debe quedar sobrevolando de esta conversación es que más allá de las formas en que entendamos a Dios, lo más cercano y más útil que podemos necesitar de Dios es el amor. Y que a veces es más valioso alguien que no comprende muy bien o que tiene varias ideas contradictorias de Dios, pero es amoroso, hace el bien y procura llevar unos valores que representan ese Dios a su vida, ¿no? Entonces, más allá de estas formas de verlo, lo importante es que en la acción nos parezcamos, porque en definitiva esa es la espiritualidad, la que incluso promulgan las religiones, y es seamos más amorosos. En todo caso, fue también el primer mensaje de Jesús. Hermoso. Tú, antes de despedirte, Julio, ¿estás en Nueva York esta semana? Mañana, sí. Mañana Julio está en Nueva York, o sea que si ustedes están en contacto con nosotros, ¿dónde estás, Julio? En el repertorio español. El repertorio español. Sí, a las 7 de la tarde. Ok, una cosa. Si es que quedan Julio, boletas. Ay, Julio, señores, a quien nosotros vayan. decimos que vayan a ver a Julio, tienen que identificarse y decir, venimos aquí porque nos mandó Zoila. Y Cristal. Zoila y lo Cristal. hacen. Un abrazo Lo para hacen. ti. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Julio. Nos vamos un momento a publicidad. El tema a mí me parece alucinante. Yo no quisiera que nosotros no fuéramos, porque tú tocaste un tema muy importante, Víctor, y es que tratáramos ciencia. O sea, es que todo esto, dentro de todas las aristas que estamos viendo, tiene necesariamente que tocar la parte de la ciencia. Ya venimos. Bueno, llegó la hora de la merienda. Luis tenía un planteamiento. Antes de eso, a ver, poniendo en contexto, si usted establece contacto con nosotros en este momento, hoy tocamos el tema de fe, religión, religiosidad, espiritualidad, ciencia, filosofía, todo en torno a Dios. Porque definitivamente como que el concepto que nos une es Dios. Tú tenías algo, Luis. Desde la Cábala hebrea se mostró en algún momento de la historia, quizás hacia el tiempo de la Inquisición, un poco más allá, que el haber sido perseguidos los judíos en algún momento, y no soy judío, ¿ok? Solamente soy un estudioso, hubo necesidad de compartir todos los descubrimientos y toda la profundidad que ellos tenían y poseían en aquel momento, camuflajeada a través de la ciencia. Es decir, que la ciencia era más fácil ser recibida por el vulgo y que desde ahí se podía finalmente, como quiera, llegar a Dios. Bueno, porque de alguna forma se le confería un poder divino. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cuando yo pude palpar eso, de haber compartido en mi cerebro todo lo que yo había podido aprender de Kabbalah, todo lo que yo había podido comprender sobre filosofía y psicología, cuando yo hago mi certificación como coach ontológico. Y yo poder descubrir ahí, con sorpresa, pero con mucha alegría, que mucho de lo que se me estaba enseñando en mis clases era lo que había venido con Erich Fromm, lo que venía con Freud, lo que venía con toda esta gente que, por cierto, son descendientes
de judíos talmudistas. Con una música diferente. ¡Wow! Entonces, bueno, y me erizo porque de verdad Eso fue una revelación. vivo esto. Y yo decía, pero claro, cuando yo podía ver que al poder hacer una sesión de coach y de la ontología, que es la parte del coach, de la parte del coaching, que asume y necesita trabajar con el alma del individuo, no solamente con la pura PNL y la parte mental. Entonces, eso me llenó muchísimo. Entonces, la ciencia no está dividida, Divorciada. sino que ayuda al no creyente A creer. finalmente a creer también, porque es un camino que te lleva a Dios. No solamente al no creyente, porque hay mucha gente que tiene una gran fe y rechaza la ciencia. Mira, hay un planteamiento sobre ciencia que es importante quizás abordarlo hoy. ¿Cuál es el marco de todo para mí, obviamente? Yo digo, bueno, vamos a quitarnos el sombrero de pastor y eso, aunque es imposible en algún punto, pero quitémoslo. Yo digo que un Dios que se ha revelado a su creación, vamos a partir de ese libreto histórico, este Dios se ha revelado a su creación. La primera pregunta es, ¿quién es Él? Si tengo la intención de conocerlo, entonces, bueno, ¿cuáles son los mecanismos que Él me ha dejado? Vamos a llamar a la ciencia. Ciencia, cuéntame acerca de esa persona. ¿Es verdad que hay alguien superior? Y esto no es nuevo, ese debate viene desde los filósofos de Sócrates, Aristóteles y compañía. Y el planteamiento era, bueno, todo lo creado debe tener un creador. O sea, ese diseño inteligente que luego se lleva a la plena Edad Media con el escolasticismo. Perfecto. Si tú tienes un mundo perfecto, no puede haber sido creado de la nada, porque una cosa no es coherente, no es mutua con la otra. Debe tener un origen. Debe tener un origen similar a la perfección. O sea, tú tienes un hijo bellísimo, pero tiene unos genes, y esos genes deben dictar claramente ese comportamiento. Es que si vamos, por ejemplo, a la concepción, Entonces, estamos hablando de lo ¿por mismo. creación o por evolución? Creación. No, eso es creación. Eso es creación. La evolución debe haber algún Surge punto. de. Pero entonces te vas a los genes, vamos al ADN. De hecho, hay una conferencia que viene en estos días dictada por Antonio Cruz, que es un biólogo, una eminencia, y tiene un libro que se llama Adiós por el ADN. O sea, cómo nos vamos yendo hacia las partículas y tú dices, wow, esto es algo más allá que una idea. Por eso yo hice la afirmación ahorita, es De una que Dios persona. no es una idea, es una persona. Te vas al bosón de Higgs en física, esa partícula descubierta, y tú dices, pero es que esto es más allá de mi percepción. La tarea nuestra ahora es ver cuál camino Él ha dicho que es el correcto y cómo Él quiere ser conocido, porque si a ideas vamos, no podemos decir que mi idea es superior a la de otro. Ahora, ¿cuál es la idea que Él quiere que se conozca? Hay un detalle, por ejemplo, yo Te que escucho, soy una Manuel. fanática del manto de Turín, el manto de Turín ahora mismo es un elemento científico que no se ha podido explicar cómo algo que cubrió el cuerpo de un ser se grabó en 3 dimensiones, o sea, se ve, hasta ahora es algo que científicamente no se ha podido comprobar. Es el primer 3D Pero que mira, sacó la Exacto. historia. yo no quisiera elegir un Que tema amo esa historia. de Me tanto encanta. debate y tan polémico como el manto de Turín. Yo recuerdo que cuando daba en la Universidad Católica de Santo Domingo, la clase de ética me tocaban jóvenes, y los jóvenes universitarios, la mayoría, están en una etapa de incredulidad, Sí. en una etapa de cuestionamiento, muchos de rebeldía, otros Pero es todavía también una no- etapa de búsqueda. Entonces, Eso iba a el decir. tema estaba en que, obviamente, dar ética y moral desde una iglesia católica te impone unos parámetros. Y Claro, yo le decía, claro. reforzando lo que decía ahorita Víctor y algo como lo que señalaba Luis, si tú coges una cubeta y pones calcio, hierro, zinc y todo, agua y una serie de materiales y sustancias químicas, la bates, le pasas 2 electroshocks, no te va a dar una persona. Esa persona es esa individualidad, es una creación que viene de alguien que ha pensado y deseado, que surge del amor de 2 personas, en el caso de los seres humanos. Y tenemos un elemento trascendente que le decimos espiritualidad o alma, dependiendo de nuestra formación cultural.
Por tanto, no somos solamente materia y no solo simplemente una combinación de sustancias químicas, no somos un experimento, somos más. La ciencia nos ayuda a comprender cómo estamos organizados. La ciencia nos ayuda a buscar soluciones a nuestros problemas diarios. Pero si vamos a buscar, y ahí la anécdota famosa aquella de Luis Pasteur, que estaba en un tren y un joven revolucionario le cuestionaba y le discutía que por qué él estaba leyendo ese libro tan anticuado como era la Biblia, y él al final de explicarle todas sus razones le presenta su tarjeta y le dice: Luis Pasteur, jefe de cátedra de la Universidad de la Sorbona en París. Entonces, todavía aquellos que han llegado a los más altos niveles de la ciencia saben que hay una parte que no pueden encontrar explicación. Y si todavía se van al Big Bang, no entienden por qué explotó, porque si era tan estable y tan cosa, ¿por qué no se quedó la bola de materia ahí quedada? No. Y que todavía se está transformando el Big Bang, ¿eh? Hubo un hecho creador. Claro. Y que no es un plan, como dicen los jóvenes, a lo loco. Es un plan que tiene un propósito. Y yo como ser humano debo, dentro de este gran universo, identificar cuál es mi propósito. Y los que entendemos que somos seres trascendentes, no es simple y llanamente acumular riqueza. Es trabajar para el bien de una comunidad, de una sociedad y en el nivel más pequeño, de una familia, de mi esposa, de mis hijos. Ese es el propósito. Y dentro de eso, la religión, cualquiera en que usted esté, va a tratar de orientarlo dentro de su espacio y de su cultura en cuáles son los parámetros que entendemos como buenos. De acuerdo a cada quien. Porque, claro, lógicamente, lo que hablaba Julio de la partitura en la China música. tendrán su forma cultural, su expresión, sea taoísta, sea budista. El que es islamista tendrá su expresión, los hinduistas tienen otra expresión. Y obviamente nosotros, los que somos judeocristianos, tenemos una visión que en principio es coincidente en la mayoría de sus aspectos. Concluimos contigo, Luis. Yo entiendo que el respeto es la base del amor. No creo que no estoy diciendo nada nuevo. Pero si todos venimos de un punto de origen, lo que cada quien pueda decir sobre su creencia, lejos de dividirme, me va a completar. Entonces, desde mi punto de vista, yo me abro, y cosa que no hice en otro momento, y lo rechazo, pues lo rechacé. Me abro a oír y a compartir sin necesidad de tener que imponer ni juzgar. Ni juzgar. El hombre necesita ser parte de. Yo me siento parte del universo, me siento parte de Julio, que ni lo he visto ni lo conozco, me siento parte de. Entonces, de alguna manera, hay personas que necesitan ser de un partido, de algo de béisbol, identificarse como yo soy odontólogo y tú eres pediatra. Necesitas una como identificación. Pero las divisiones, cada división que se hace entre hombre y mujer en vez de el ser humano, lo que crea es dolor. Víctor. Bueno, yo pienso que al final del camino hay un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y fue absolutista en sus planteamientos, nunca bajo el marco del irrespeto, sino más bien indicando un camino y tomando palabras de Manuel, que decía, bueno, hay un propósito. Hay un propósito. Y yo creo que la tarea más relevante que tiene el ser humano aquí en la Tierra es justamente descubrir ese existencialismo que se mencionaba al principio: qué, cómo, por qué, para qué estoy aquí. Y yo creo que esas revelaciones contenidas en diversos libros, en el caso que nos ocupa a nosotros en la Biblia, que para nosotros es la revelación, pues ahí vas a encontrar esa guía que va a poder suplir. Y cierro con las palabras de Pascal. Blas Pascal dijo: mira, quizás yo pueda privarme de algunos deleites por haber seguido esto pensando en un final mejor. Y alguien le dijo: bueno, pero es un poco tonto. Y él dijo: no sabemos, porque si al final la razón está de este lado,
entonces tú vas a tener una vida muy triste. Sin embargo, al contrario, si la razón está de tu lado, yo habré vivido normalmente una vida diferente y punto. No tengo nada que perder. Perdón, yo Gracias. quiero Tenemos que sumar concluir. algo. Se nos algo terminó a- el tiempo. Se nos terminó el tiempo. Lamentablemente Ok. esto demanda una Vamos a segunda, tener que volver. una No, no. tercera, una cuarta y hasta una quinta parte. Lo que yo quiero agradecerles es, primero, que hayan aceptado nuestra invitación. Gracias. Y por encima de todo, lo que quiero agradecerle es el respeto con el que se han debatido las distintas posiciones. Yo creo que ganamos todos, Sí, sin ninguna claro que sí. duda. Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.